Si quieres hablar un inglés fluido, debes evitar el error de no tener el vocabulario adecuado a la hora de comparar lugares, cosas o personas. Por ejemplo, muchos estudiantes dicen more big en vez de bigger y no conocen las reglas básicas sobre el uso de comparativos y superlativos, pero lo mejor es que solo te tomará unos minutos en comprenderlas. Soy Connor, tu profe de inglés nativo, y en esta lección te enseñaré todo lo que necesitas saber sobre este tema. Al final, hablarás con más confianza y estarás un paso adelante de muchos estudiantes. Te felicito por querer mejorar tu inglés y sé que lograrás tus metas con dedicación. Así que, let's do this. Para facilitar mejor tu aprendizaje, vamos a dividir esta lección en múltiples secciones. En la primera, vamos a hablar de adjetivos comparativos, luego hablaremos de adjetivos superlativos y al final vamos a aprender sobre adjetivos irregulares y lo que pasa con ellos a la hora de crear un comparativo o superlativo. Entonces, comencemos con sección 1. Adjetivos comparativos. Empecemos viendo qué es y cuándo usamos un adjetivo comparativo. No un superlativo, sino un comparativo, ¿ok? Entonces, se usan cuando se comparan dos sustantivos, ¿ok? O para mostrar un cambio. Por ejemplo, en español la expresión me siento mejor, pues en inglés se dice I feel better. Y better es un adjetivo comparativo. En este caso es implícito que me siento mejor ahora que antes. Y si quieres decir se ve más pequeño, dirías en inglés it looks smaller. It looks smaller. Y smaller también es un adjetivo comparativo. Y pues al decir esta oración, el oyente sabrá que la cosa a la que se refiere ahora parece más pequeño que antes, que digamos en algún momento del pasado. Este es el concepto, pero ahora veamos cómo formarlos. Para formar un adjetivo comparativo en inglés, normalmente agregamos el sufijo ER al adjetivo, o sea, al final, pero hay reglas específicas según el número de sílabas en la palabra. A veces no se añade una ER al final. Simplemente empleamos las palabras more o less. Veremos más sobre esto enseguida, pero ahora veamos algunas reglas. Para los adjetivos cortos, generalmente de una sílaba, no siempre, pero generalmente, se agrega el sufijo ER al final del adjetivo y listo. Así podemos formar un comparativo. En español, cuando comparamos dos cosas, empleamos las palabras más o menos delante del adjetivo, pero debo aclarar algo. En inglés simplemente ponemos el sufijo ER al final del adjetivo si es un adjetivo corto regular, porque típicamente empleamos more o less para adjetivos de dos sílabas o más, aunque hay sus excepciones que vamos a ver en la tercera sección. Pero mientras tanto, observa el siguiente ejemplo, por favor. La palabra new se vuelve newer. Newer. Simplemente hemos colocado el sufijo ER al final de la palabra new y ahora decimos newer. Por ejemplo, su teléfono es más nuevo que el mío. His phone is newer than mine. His phone is newer than mine. Cabe mencionar, de paso, utilizamos la palabra than para mostrar una comparación entre dos cosas, lugares o personas. Es básicamente el equivalente de la palabra que en este tipo de oraciones en español y sirve para conectar las dos cosas que se comparan. Veamos otro ejemplo sencillo. Mi coche es más nuevo que el de mi hermano. My car is newer than my brother's. My car is newer than my brother's. Otro ejemplo puede ser la palabra old, viejo, porque old se vuelve older cuando creamos un comparativo. Older, ¿ok? Por ejemplo, mi hermano es más viejo que yo. My brother is older than me.
My brother is older than me. Mi casa es más vieja que la tuya. My house is older than yours. My house is older than yours. Ahora veamos otro ejemplo en el cual se habla del tamaño de algo, porque la palabra small o pequeño se vuelve smaller. Smaller. Por ejemplo, este libro es más pequeño que el otro. This book is smaller than the other one. This book is smaller than the other one. Esta habitación es más pequeña que la sala de estar. This room is smaller than the living room. This room is smaller than the living room. Y ahora, nada más por diversión, considera la palabra big o grande. Tiene una sola sílaba, ¿ok? Pero hay algo en especial que debes saber. Y es que cuando formamos el comparativo de palabras como big o grande o hot, caliente, que son de una sílaba y terminan en una vocal seguida de una sola consonante, ¿ok? Debemos duplicar la consonante antes de agregar la ER, que es nuestro sufijo, ¿verdad? Y ojo, esto no es opcional, es un requisito y se hace para mantener la pronunciación correcta de la palabra. Considera estos dos ejemplos. Tenemos, el coche es grande y su coche es más grande que el de ella. En inglés, estos ejemplos se dicen, the car is big. The car is big. Y his car is bigger than hers. His car is bigger than hers. Entonces, con este segundo ejemplo, ¿qué hicimos? Pues añadimos otra G y luego el sufijo normal, que es nuestra ER. Entonces, big se vuelve bigger, para hacer un ejemplo comparativo. Acá te muestro algunos ejemplos más utilizando palabras súper comunes. Por ejemplo, hot, la palabra hot, que quiere decir caliente en español, se vuelve hotter. Hotter. Y con esta palabra simplemente vamos a añadir otra T más el sufijo normal ER. Y entonces es como decir caliente versus más caliente. Hot, hotter. Y por cierto, la H no es muda. Entonces no digas otter porque ese sería un animal. Hotter se dice. Otro ejemplo es fit, que quiere decir en forma. También termina en T, justo como hot. Entonces, para crear un comparativo, añadimos otra T y el sufijo. Fit se vuelve fitter. Fit, fitter. En forma, más en forma. Y si te gustaría saber por qué hacemos esto, es porque la doble consonante ayuda a que la vocal se mantenga cortita en lugar de alargarse, lo cual cambiaría por completo la pronunciación de la palabra. Ahora, para los adjetivos de dos sílabas que terminan con la letra Y. En este caso, se cambia la Y por una IER. ¿Ok? Te muestro algunos ejemplos. La palabra feliz o happy se convierte en happier. Happier. Por ejemplo, estoy feliz, I'm happy. Estoy más feliz, I'm happier. Ahora veamos esta palabra en una oración completa. Ella está más feliz ahora que antes. She's happier now than before. She's happier now than before. Otro ejemplo es la palabra sunny o soleado. Esta palabra se convierte en sunnier. Entonces, sunny se vuelve sunnier. Por ejemplo, el clima está más soleado hoy que ayer. The weather is sunnier today than yesterday. The weather is sunnier today than yesterday. Veamos un ejemplito más y creo que te va a gustar. Es la palabra sexy. Sexy claramente termina en Y. Entonces, sexy se vuelve sexier. Sexier. Por ejemplo,
Ella es más sexy que las demás. She's sexier than the others. She's sexier than the others. Y por último, en esta sección, veamos la regla para adjetivos de 2 sílabas o más, que no necesariamente terminan en Y, ¿ok? Simplemente concéntrate en el número de las sílabas. En estos casos, se usan las palabras more o más y less o menos antes del adjetivo. Entonces, no modifiques, por favor, de ninguna manera el adjetivo en sí. Solo pon more o less antes de él, dependiendo de lo que quieras decir. Te pongo algunos ejemplitos. Por ejemplo, tenemos el adjetivo clever, que significa inteligente. También podemos decir intelligent, pero clever es otro significado muy parecido. Entonces, ella es más inteligente que su amiga. She's more clever than her friend. She's more clever than her friend. Una nota importante aquí es que la palabra than se pronuncia así, than, cuando se pronuncia por sí sola. Sin embargo, en las oraciones completas y en el inglés cotidiano, tendemos a decir than. Por ejemplo, she's more intelligent than her friend. She's more intelligent than her friend. No suena como than. Imagínate si dijera, she's more intelligent than her friend. Tomaría más tiempo. Entonces es por ese motivo que nosotros los hablantes nativos de inglés simplemente a veces acortamos palabras, en este caso no tanto, pero pronunciamos las palabras de manera diferente a veces, ¿ok? Te vas a acostumbrar, no te preocupes. Entonces, than en oraciones completas se pronuncia como then a veces y te vas a dar cuenta de esto conforme vas viendo el resto de la lección y no te vayas, por favor. Y vamos a hacer justo lo mismo con este próximo ejemplo, la palabra beautiful. Por ejemplo, no decimos beautifuler o algo así, simplemente ponemos la palabra more antes para crear el comparativo, o también less si quisieras decir algo así como menos bonito. Entonces, simplemente decimos more beautiful o less beautiful. Por ejemplo, este cuadro es más bonito que el otro. This painting is more beautiful than the other one. This painting is more beautiful than the other one. Este jardín es más bonito que el parque. This garden is more beautiful than the park. This garden is more beautiful than the park. Ahora veamos algunos ejemplos con la palabra less, que se traduce al español como menos. Mis problemas son menos importantes que los tuyos. My problems are less important than yours. My problems are less important than yours. Esta habitación es menos bonita que la otra. This room is less beautiful than the other one. This room is less beautiful than the other one. Oye, antes de ir a la próxima sección, por favor, si te está gustando la lección, si te está resultando útil, si estás aprendiendo, dale like con tu thumbs up. Ahora mismo, toca ese botón, por favor. Si lo haces, te agradezco y realmente vas a ayudarme a poder seguir creciendo este canal a fin de poder ayudar a aún más estudiantes. También no olvides compartir esta lección con otros y suscríbete a este canal para poder seguir recibiendo notificaciones y todas las lecciones gratuitas que tengo para ti. También, muy rápido, quiero que sepas que enseño inglés desde cero en un curso 100% pregrabado para que lo puedas tomar a tu propio ritmo, 100% en línea, pero con soporte directo. Cada vez que tengas preguntas, te ayudo de manera eficiente con lo que sea que necesites. Te damos un plan de estudios, hay tareas, exámenes. El curso tiene un precio súper económico y te llevará lejos en poco tiempo. Si te interesa, puedes obtener más información a través del enlace en la descripción del video o simplemente mándame un correo. Mi correo electrónico está en la descripción también al lado del enlace al curso. Por ahora, pasemos a la segunda sección. Sección 2. Adjetivos superlativos. Los adjetivos superlativos se utilizan para describir un objeto, puede ser una persona también, o un lugar, o una cosa, que se encuentra en el límite superior o inferior de una cualidad. Por ejemplo, the tallest, el más alto. The smallest, el más pequeño.
The fastest, el más rápido. Entonces, usamos superlativos en oraciones en las que un sujeto se compara con un grupo de objetos, personas, lugares, cosas, etc., pero típicamente más que dos de esas cosas. En español usamos el más o lo o la más y también el, la o lo menos para formar los superlativos, pero en inglés, como te imaginas, funciona de manera diferente. De hecho, se utilizan dos formas, el sufijo est para los adjetivos cortos y las palabras most o least para los adjetivos más largos. Y vamos a ver algunos ejemplos. Considera esta oración. Este es el más pequeño de todos. This is the smallest one of all. This is the smallest one of all. El original era el menos interesante de la trilogía. The original was the least interesting of the trilogy. The original was the least interesting of the trilogy. A lo largo de esta sección, notarás que siempre usamos la palabra the antes del superlativo en los ejemplos. Y esto es bastante importante, porque en inglés, the es un artículo definido. Al usarlo, aseguramos que el superlativo se refiere a algo específico y único dentro de un grupo. Este es el propósito de la palabra the, porque siempre se usa para referirse a sustantivos específicos la mayoría del tiempo. Veamos un ejemplo. Erika era la más rápida de su clase. Erica was the fastest in her class. Erica was the fastest in her class. Aquí, fastest es nuestro superlativo, porque tenemos la palabra fast o rápido y pusimos el sufijo est al final. Fastest. Pero volviendo por un momento al tema de usar la palabra the, usar the básicamente hace que la oración sea clara y súper precisa, indicando que estamos hablando de la persona que sobresale dentro de un grupo. Ahora, para formar un adjetivo superlativo, generalmente se agrega ese sufijo que te acabo de enseñar al final de los adjetivos, por ejemplo, el sufijo est. Sin embargo, al igual que con los comparativos, existen algunas reglas dependiendo de cuántas sílabas tenga el adjetivo. Entonces, hay que especificar. El sufijo est que mencioné solo se agrega al final de los adjetivos cortos, que suelen ser de una sílaba. No siempre, pero la mayoría del tiempo. En estos casos, simplemente agregamos esa est al final del adjetivo. Pero ten en cuenta, por favor, que hay adjetivos irregulares que no siguen esta regla. Así que asegúrate de prestar atención hasta el final de la lección. No te vayas, por favor. Veamos un ejemplo muy completo. Tenemos small o pequeño, smaller o más pequeño y smallest, que sería el más pequeño o lo más pequeño, etc. Small, smaller y smallest. En este caso, smaller es el comparativo y smallest con la est al final es el superlativo. Veamos cómo se aplica esto en otros ejemplos. Este es el libro más pequeño en la estantería. This is the smallest book on the shelf. This is the smallest book on the shelf. Su cintura es la más pequeña de todas. Her waist is the smallest of them all. Her waist is the smallest of them all. Veamos otro ejemplo, esta vez con la palabra new o nuevo. ¿Ok? Para crear un superlativo aquí, simplemente decimos newest. Newest. El comparativo sería newer. Entonces, new es la palabra normal, newer es el comparativo y newest es el superlativo. New, newer, newest. Por ejemplo, esta es la versión más nueva del software. This is the newest version of the software. This is the newest version of the software. Este es el modelo más nuevo.
This is the newest model. This is the newest model. Excelente trabajo. Ahora hablemos de los adjetivos de dos sílabas que terminan en Y. Y como puedes intuir, es casi la misma regla que vimos con los comparativos. Entonces, mira, esta regla es bastante simple. Cambiamos la Y por una IEST para formar el superlativo. Por ejemplo, happy o feliz se vuelve happiest. Entonces, por ejemplo, ella es la persona más feliz que conozco. She's the happiest person I know. She's the happiest person I know. Este es el día más feliz de mi vida. This is the happiest day of my life. This is the happiest day of my life. ¿Sabes por qué? Es porque te estoy enseñando inglés y esto es lo que más me gusta hacer, de verdad. Entonces, por favor, si te está gustando la lección, dale like sin esperar. Y ahora, sin más preámbulo, pasemos a los adjetivos de dos sílabas o más. En estos casos, en lugar de agregar el sufijo est al final, usamos las palabras most y least antes del adjetivo, como vimos anteriormente con los comparativos, donde usamos more y less antes del adjetivo. Entonces, por ejemplo, la palabra beautiful tiene tres sílabas. Beautiful, ¿ok? No decimos beautifuler o more beautifuler o algo así. Este es el cuadro más bonito de la galería. This is the most beautiful painting in the gallery. This is the most beautiful painting in the gallery. Esta es la playa más hermosa que he visto. This is the most beautiful beach I've ever seen. This is the most beautiful beach I've ever seen. Excelente trabajo, la verdad. Ahora vamos a pasar a la tercera y última sección. No te vayas porque hay adjetivos irregulares en esta sección que no siguen las mismas reglas que acabamos de aprender. Entonces, por favor, como dije antes, presta atención. Sección 3. Adjetivos irregulares y excepciones. Hay un grupo de adjetivos que no siguen las reglas estándar para formar los comparativos y superlativos. He hecho referencia a este tipo de adjetivo a lo largo de la lección. A diferencia de los adjetivos regulares, no se les agrega simplemente ER, EST, ni more o most. Estos adjetivos tienen formas únicas que debes memorizar, pero puedes hacerlo con el tiempo, entonces no te preocupes por eso para nada. A continuación, veremos algunos de los más comunes. El primer ejemplo tiene que ver con la palabra good o bueno o bien. El comparativo no es gooder y el superlativo definitivamente no es goodest. De hecho, el comparativo es better. Entonces, good y better, ¿ok? El superlativo es best. Good, better y best. Considera estos dos ejemplos. Tenemos, esta película es mejor que la última. Y esa película es la mejor de todas. En inglés se dicen, this movie is better than the last one. This movie is better than the last one. Y that movie is the best of them all. That movie is the best of them all. Aquí se ve claramente que este primer ejemplo compara la película nueva con la última y la segunda indica que la película en cuestión es la mejor de todas las demás del grupo. Entonces, solo por diversión, veamos un ejemplo más con el superlativo best. Él es el mejor jugador del equipo. He's the best player on the team. He's the best player on the team. Nuestro segundo ejemplo es lo opuesto del primer y se dice bad. Antes dijimos good, ahora vamos a decir bad. Entonces, el comparativo de bad no es better y el superlativo no es baddest. A veces esas palabras puede que las escuches en canciones o contextos como esos, pero no son correctas. Entonces, el comparativo es worse, ¿ok? Con S-E al final. Tenemos bad, que es la palabra normal, worse
que es nuestro comparativo, y el superlativo es worst, worst, con una T al final, no una E. Es que muchísima gente confunde worse y worst, entonces ten cuidado con eso y ahora mira estos ejemplos. Tenemos, esta película es peor que la última y esa película es la peor de todas. En inglés, estos ejemplos se dicen, this movie is worse than the last one. This movie is worse than the last one. Y that movie was the worst of them all. That movie was the worst of them all. Veamos un ejemplito más con worst. Este es el peor día de mi vida. This is the worst day of my life. This is the worst day of my life. Quédate conmigo. El tercer ejemplo es con la palabra far, que quiere decir lejos en español. El comparativo sería further, further, further. Y el superlativo sería furthest. ¿Ok? Entonces, far, further y furthest. Una vez más. Far, further, furthest. Por ejemplo, mi casa está más lejos de la escuela que la tuya. My house is further from the school than yours. My house is further from the school than yours. Esta carretera va más lejos que la otra. This road goes further than the other one. This road goes further than the other one. Este es el más lejos que he viajado. This is the furthest that I've traveled. This is the furthest that I've traveled. Recuerda que los adjetivos irregulares en inglés no siguen las mismas reglas que los regulares, por lo que no podemos simplemente añadir ER o EST. Es necesario aprender cada una de estas formas irregulares como excepciones. Sin embargo, ya sabes, estoy para servirte, entonces te voy a compartir un PDF 100% gratuito con un resumen de la lección y una lista de los adjetivos irregulares más comunes, junto con sus formas comparativas y superlativas. Y la verdad, estoy súper contento de que hayas llegado hasta acá en la lección. Habiendo dicho eso, veamos un pequeño resumen de lo que aprendimos. 1. Los comparativos se forman generalmente con el sufijo ER o con una de estas dos palabras, more o less, dependiendo del número de sílabas en la palabra. Hay excepciones, como dijimos, pero generalmente lo hacemos así. 2. Los superlativos se forman añadiendo el sufijo EST al final del adjetivo o una de las palabras most o least antes del adjetivo dependiendo del número de sílabas del mismo. Y como dije con el primer punto sobre comparativos, a veces hay excepciones aquí también, pero generalmente hablando, así lo vamos a hacer. 3. Los adjetivos irregulares tienen formas únicas y no siguen las reglas comunes. Revisa cuáles adjetivos son irregulares en el PDF que te dejé en la descripción del video. Descárgalo lo antes posible. 4. Si te interesa aprender inglés conmigo desde cero o saber más de nuestro curso, simplemente haz clic en el enlace en la descripción del video o recuerda que también puedes enviarme un correo electrónico. Mi correo también está en la descripción. Por último, pero no menos importante, ¿no crees que sería buena idea ayudar a tu prójimo? Es que mira, me tomé el tiempo de crear esta lección para ti y lo hice con mucho gusto, la verdad. Pero ahora te pido tomarte el tiempo de darle like al videíto, por favor, si aún no lo has hecho, y compártelo. Comparte esta lección con otros, por favor. Y también, oye, si quedaste con ganas de seguir mejorando tu inglés ya mismo, haz clic ahora mismo en esta otra lección, la cual es un curso completo gratuito sobre los 12 tiempos verbales en inglés. Imagínate, en menos de una hora puedes convertirte en todo un pro. Veamos cuántos de ellos sabes en esta otra lección. Nos vemos por ahí. Muchísimas gracias y hasta entonces.